rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Oh, 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 Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Y yo creeré. Oh, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo sé que tú, yo sé que
Yo soy el que te liberto. Yo soy el que te perdono. Yo soy el gran yo soy. Mi hermana, mi hermano, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás angustiada? ¿Por qué, mi hermana? Si sirves a un Dios poderoso, a un Dios que reina, a un Dios que vive, a un Dios que te dice: no temas, no temas. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Dejémonos ayudar por el Todopoderoso. Dejémonos ayudar por el Todopoderoso. Dile en esta mañana: quiero, Señor. Quiero, Señor. Así como aquel leproso le dijo a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Quiero ser limpio. Aleluya. Así nosotros en esta mañana vamos a decirle a Jesús: sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Rey. Gloria a tu nombre, Rey. Gloria a tu nombre. Aleluya. Le damos la bienvenida a toda la bella teleaudiencia de Visión Celestial. La presencia del Señor está aquí. Y yo sé que hay en tu casa también. Así que gózate con nosotros. Aleluya. Y cada uno de ustedes sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. En esta mañana el gran yo soy dijo: quiero, los voy a bendecir. Quiero, los voy a bendecir. Y gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. El gran soy está ahí. Está aquí. Y ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Y las registra el apóstol y discípulo, ¿verdad?, Mateo. También la registra Marcos. En una forma similar. Cuando el Señor Jesucristo nos da esta promesa, es algo que a veces nosotros, sin entenderlo, sin darnos cuenta, o los sistemas nos influyen mucho en nuestras vidas para que usted y yo nos sintamos en el momento de la prueba solos, sin apoyo. El ser humano tenemos esa tendencia a que en el momento de la lucha o de la prueba nos sintemos como que todo mundo se apartó de nosotros, y a Dios no lo miramos por ningún lado. A Jesucristo no lo sintemos por ningún lado. Posiblemente algunos de ustedes están pasando por necesidades o algunos problemas en este momento, y lo menos que siente cerca de usted es a Dios. Y a pesar de que creemos en Dios, a pesar de que creemos en su palabra, tenemos grande dificultad con reconocer o aceptar en una forma literal que el Dios está en medio de nosotros, de que Dios está con nosotros. Por ejemplo, si yo les preguntare a ustedes en este momento si sienten que Dios está ahí a su lado o está con usted, la mayoría levantaría su mano y diría que sí, porque es una forma muy, es una costumbre de nosotros hablarlo o responder de esa manera. Sin embargo, cuando ya entramos en detalle, ¿realmente sintemos que Dios está ahí con nosotros? O cuando anda allá afuera, o cuando anda por allá en su trabajo, o cuando está en una necesidad o tiene una enfermedad, ¿realmente siente que Dios está ahí? Bueno, por las convicciones que tengamos, asumimos de que está ahí. Pero el Señor nos dice claramente, el cual no puede mentir, dice la Escritura que es imposible que Dios mienta. Y Él dice: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Bendígalo si lo siente en su espíritu. De los ataques más fuertes y más constantes sobre la vida de todo creyente del enemigo es hacer que el creyente se sienta desamparado o se sienta solo. Nosotros, de todas las características y de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestro ser, en todos los seres humanos, algunas de ellas son de las más usuales, de las que más practicamos, y es en nuestros sentimientos, las emociones. Practicamos mucho eso. Son buenas si se usan en la forma correcta, pero si uno se deja trabajar por ellas, se deja manipular por ellas, se pueden convertir en una arma de dos filos que nos hace mucho daño. Es una de las cosas que Dios exhorta constantemente
para que no les usemos de tal manera que nos empujen o nos pongan al servicio del enemigo. El enemigo es muy astuto y lo va a estar usando constantemente. Si el enemigo logra manipular tus emociones, logra manipular tus pensamientos, tus sentimientos, entonces eres presa fácil. Te conviertes en el blanco del enemigo y te va a trabajar, y paso a paso te va a ir derribando de tal manera que te desactiva para que no hagas las cosas por las cuales Dios te tiene aquí en la tierra, ¿sí? De manera que tenemos que ver mucho cuidado. En el último siglo, vamos a decir en los últimos 100 años, según lo que puede uno encontrar por allí, se ha multiplicado la ciencia de la psicología, los psicólogos y toda clase de personas que estudian la mente del ser humano, psiquiatras, se han multiplicado como en ningún tiempo de la historia del ser humano. Existen más psicólogos en este tiempo que los que han en los últimos siglos, en el último siglo, que en todos los siglos anteriores juntos. Existe más medicina, calmantes para aplacar un poco las condiciones emocionales de la persona, como en ningún tiempo de toda la historia junta. De manera que tenemos muchísimas cosas que se han ido inventando y se han ido, la gente se ha ido trabajando, gente profesional, para tratar de ayudar al ser humano en sus emociones. Sin embargo, todas estas cosas no han logrado ayudar en una forma permanente al ser humano que está en problemas. Existe solamente un antídoto, existe solamente una solución, y todo creyente la conoce. Y esa solución es Cristo. Es la paz que Cristo nos ha dado, nos ha prometido, y fuera de él no lograremos encontrar la paz en la tierra. Bendiga si lo siente en su espíritu. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 27, Jesús dijo estas palabras: mis pasos doy y mis pasos dejo. Es algo muy interesante, porque el profeta Isaías lo identifica a Jesús como el príncipe de paz. Amén. Y viene Cristo, que es la paz. Y antes de partir, es algo muy interesante. Yo la estudio y le estudio qué es lo que Cristo estaba tratando de decirnos allí. Y dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. O la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego viene: no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Pero ponga atención, Jesucristo es la paz. ¿Estamos de acuerdo en esa interpretación? Muy bien. Jesucristo es la paz. Y luego dice: mi paz os dejo. En otras palabras, no me la llevo al cielo, la dejo con ustedes. Y mi paz os doy, se las entrego. Ahora, si Cristo nos está diciendo esto, debemos de asumir que esto es una verdad. ¿Cuántos dicen amén? Puesto Cristo no puede mentirnos, Él es Dios. De manera que la paz de Cristo está en nosotros. En todos los que le hemos aceptado y que le hemos recibido, la paz de Jesús está con nosotros. Bendígale si lo siente en su corazón. Y cuando nosotros escuchamos esto, este gran número de promesas del Dios eterno, deben de alentarnos y no dejarnos manipular por toda clase de emociones. Quiero recordar lo que nos dice en Mateos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo vuelvo a repetir, Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que en su caso, que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, Cristo está con usted día y noche hasta que usted deje este planeta, hasta que usted se vaya con el Señor. No interesa si se encuentra feliz, si se encuentra triste, si se encuentra quizás en dolor, en enfermedad, o se encuentra, ¿verdad?, en una condición física buena. No interesa su condición. ¿Por qué? Porque no está basado la promesa de Cristo en cómo se encuentre usted. La promesa de Cristo está basada en Él. Y Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendiga si lo siente en su espíritu. Ahora, solamente quiero usar esa expresión para introducirla. Al momento vamos a estar hablando de una palabra
que aconteció al pueblo de Israel, y estaremos aprendiendo algo de la palabra de nuestro Dios en este día que nos va a ayudar muchísimo. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 11, nos revela algo que nos debe de alentar muchísimo cuando las situaciones se empiezan a poner difíciles. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la enviare o la envié. Muy bien. Así que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Bendígalo. Estaba estudiando este tema y me alegraba mucho, porque yo personalmente hay momentos en los cuales me he sentido, mi vida cristiana, me he sentido solo, me he sentido sin apoyo divino. Y ha habido momentos, me acuerdo que estábamos en México predicando, y un momento en el cual yo le dije a los hermanos: ¿saben qué? Yo voy a dejar el trabajo de líder, de ministro, y se lo voy a dar en ese tiempo, pues lo iba a dejar a mi hermano Check, pastor de la iglesia Cristo Viene Allá. Y los hermanos empezaron a ponerse tristes, y pues unos lloraban allí, y otros de alguna manera no entendían por qué yo iba a dejar el trabajo del ministerio. Pero había habido varios ataques, y estos habían influido en mi vida para que yo me desanimase, y de alguna manera u otra estaba entendiendo como que Dios no me estaba respaldando, no estaba Dios ayudándome, o no estaba conmigo. Bueno, fue Dios quien en mi oración apareció, y yo sentí que estaba hablando directamente a mi alma, donde el Señor me afirmaba las palabras que en este día estoy compartiendo. Que no se trata de tu condición, de tu emoción, de tu problema, de tus sentimientos. Se trata de su veracidad, se trata de su verdad. Y no interesa cómo te encuentres, Dios está ahí contigo. Está ahí contigo. Y según el Señor, esa palabra que Dios dio para todos sus descendientes, para todos sus redimidos, no va a retornar al cielo hasta que no cumpla lo que Dios mismo dijo que haría. Y una de las palabras que podemos ver allá por lo que Cristo está diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estás durmiendo, el Señor está ahí contigo. Si vas al trabajo, el Señor va contigo. Si estás en la tienda, en el restaurante, en la iglesia, el Señor está contigo. No nomás está aquí contigo en la iglesia, está también allá en el trabajo contigo. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Ahora sí, pues ya lo sé, pastor, ¿para qué le da tanta vuelta? Escúcheme. Si los creyentes conociéramos y tuviéramos esa convicción de que Dios está con nosotros todos los días, muchos creyentes no cometerían los errores que cometen. Allá en sus trabajos, allá con el público, con las amistades, se retendrían, porque imagínense, hay creyentes, claro que no aquí en la iglesia Cristo Viene, pero en otros lugares, que se expresan en una forma muy caída, muy vulgar, vamos. Creyentes, si estuvieran mirando a Dios ahí presente, si lo mirasen literalmente, no se expresarían de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que en algún momento ellos se olvidaron de que las palabras de Jesucristo sean verdad, de que Él no está ahí con ellos. Sea donde quiera que se encuentre, Dios está con nosotros, y lo está viendo, lo está escuchando. Conoce nuestros sentimientos, lee todo, conoce todo nuestro corazón. De manera que esto nos puede afirmar en las promesas, pero también nos debe de dar temor el cometer errores. ¿Por qué? Porque Él está ahí conmigo. Dios está contigo. Bendígalo si lo siente en su corazón. ¿Cómo lo pone el apóstol Pedro? Ponga atención, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética. La palabra pro viene de la palabra pre, que significa antes dicha de lo que va a acontecer, de lo que va a suceder. Profética es donde tomamos la palabra predestinado, siempre que hay una antes de lo que va a acontecer. Ahora dice, tenemos la palabra profética, y en este sagrado libro aquí encontramos la palabra profética.
No está hablando solamente de Apocalipsis, de Daniel y otros profetas de Dios. No, está hablando de Génesis, Apocalipsis. Aquí tenemos la palabra profética. Y que esta palabra, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que esta palabra nos asegura? Dice, tenemos también la palabra profética más que segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendígalo, bendígalo. Si tú estuvieras en medio de la mar de problemas, o estuvieras en medio de un mar gigantesco, los mares son muy grandes, los golfos, los pacíficos, etcétera, y no tuvieras una brújula a través de la cual guiarte, y no conocieres, o vamos a decir que está nublado el cielo, no puedes dirigirte por las estrellas, te encontrarías como el ser más perdido de la tierra, o estuvieras en un desierto en las mismas condiciones. A esto se refiere el Señor, que el ser humano se encuentra extraviado. Pero la palabra del Señor, y está hablando a los creyentes, la palabra de nuestro Dios está diciendo, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. De manera que la idea de Dios es, mira la palabra, es tu antorcha en esa oscuridad en la cual vives. Si tú sigues, no interesa cómo se encuentra el ambiente, pero tú ves, te diriges a esa torcha o esa antorcha, tú llevas un camino recto. De otra manera, no interesa qué buen conocimiento tengas del ambiente, del lugar donde te encuentres, si no estás siendo guiado por la luz que está alumbrando en esa oscuridad, te extravías fácilmente. Y el Señor nos está diciendo, hacéis bien en estar atentos ¿a qué? A mi palabra, a mi palabra. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Quiero enfatizar bastante en esto, porque últimamente, pueblo creyente, la palabra de Dios no le da la importancia que esta tiene. Sabes que es la única que nos puede librar de todas las dificultades que tenemos aquí en la vida. Vamos a hablar de uno de los salmos, y es a lo que yo me refería hace un momento, donde quiero concentrarme. Es el Salmo 107. En este salmo, no lo estaré dando lectura a toda la porción, a todo el salmo, lo puede usted hacer en su casa. Por cierto, se me pasaron los versículos, ¿verdad?, que debiéramos de recordar. Espero que los haya visto en la pantalla. Salmo 107. En 3 ocasiones el Señor nos va a indicar cómo es que nosotros podemos salir de las dificultades. Salmo 107, y vamos a leer desde el versículo 4 al 7. Es la primera ocasión en la cual Dios nos da una respuesta, una solución al problema, ¿sí? Dice así. Son 3 ocasiones en las cuales Dios nos da salida a las dificultades. El primero se va a concentrar en el nacimiento nuevo, en el día en que tú recibiste a Cristo y el Señor te llevó a través del desierto. En eso se va a concentrar el primer salmo, la primera porción de este salmo. Versículo 4 dice, anduvieron perdidos. Y usted inmediatamente empieza a imaginarse cómo andaban en Egipto y luego después en el desierto. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Sin camino. Si usted conoce un poco de la Biblia, se medita en ella, sabe que la palabra cuando se refiere a camino se refiere a mandamientos, a estatutos, preceptos. Camino significa el camino que Dios traza para que sus hijos anden por él. En el desierto no existen caminos. Es a lo que se refería el Señor. Los acabo de sacar de Egipto. En otras palabras, me acaban de recibir como Señor y Salvador, y ahora se encuentran en un gigantesco desierto donde no existen caminos. Es lo primero que está diciendo el Señor allí. Ni ciudades donde reposar, donde vivir. Y empezamos a ver en esto la respuesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y luego dice las condiciones en las cuales nosotros salimos y cómo vamos caminando sin tener un camino claro, una línea recta. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Hambrientos
y sedientos. Y cuando usted lo va interpretando y va aplicándolo al mundo espiritual, entonces se da cuenta de muchas cosas que nos afectan. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. ¿Saben la palabra su alma desfallecía en ellos a lo que se refiere? Perdían todo aliento de vivir, toda esperanza, gracias. Se perdía esa esperanza de vivir. Y sabe que muchos creyentes en algún momento u otro, cuando el ataque del enemigo es muy fuerte, a veces llega el momento donde quieren mejor dejar este mundo. Y ha habido muchísimos que servían a Dios. La historia nos enseña, muchos que quedan por ahí en los escritos de los acontecimientos de la iglesia, de muchos creyentes, aún se quitan la vida. En esa condición se encontraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel anda en un desierto y su alma desfallecía. El hambre que los perseguía, el hambre que tenían y la falta de agua, pues influyó bastante en sus emociones para desfallecer en su alma, en sus pensamientos. Pero luego hicieron algo muy interesante, que es la respuesta primera que Dios nos da a cómo podemos salir de cualquier condición en la cual iniciemos o nos encontremos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró ¿de qué? De su aflicción o de sus aflicciones. Diga conmigo: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Déselo a nuestro Dios. Y luego el versículo 7 dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudades habitables. Por camino, les dio su palabra, les trazó un camino. Ahora ya el pueblo no anda perdido en el desierto. Ahora ya tiene una forma de cómo caminar en medio de este desierto, rodeado, plagado de fieras. Y ahora tiene un camino claro por donde dirigirse. Y no solamente en un camino, el Señor se va a encargar de, a través de ese camino, los va a llevar a una tierra habitable. Ahí lo dice más después cómo se encontraba esa condición de esa tierra. Tierra que habían casas que habían sido construidas, que ellos no habían construido, plantas árboles frutales que no habían plantado, etcétera, etcétera. Ahora, el pueblo llega a la tierra, es lo que está diciendo esta última porción, esta porción que acabamos de leer. Se encuentra en sus ciudades porque tomaron el camino del Señor. Acontecieron muchas cosas, pero lograron llegar a un lugar estable. En todo el proceso, si usted mira el versículo 8, que aparecerá ahí en su pantalla, si lo pone la jovencita por ahí, siempre se repite la misma expresión de parte de Dios. Ellos claman al Señor en su angustia, el Señor los libra y luego les da una recomendación. En otras palabras, cuando tú estás en problemas y el Señor te libra, el Señor en su infinita misericordia te da una recomendación. La podemos tomar como una orden o como usted y yo lo queramos, pero da una recomendación. Y la recomendación, en las 3 ocasiones que claman al Señor, en las 3 le da la misma recomendación. La tercera le agrega un poquito más. Pero la respuesta de Dios o la recomendación es esta: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Bendígalo si lo siente en su espíritu. ¿Por qué el Señor hace esto? Porque el Señor conoce de cómo estamos hechos, cómo nosotros fuimos formados, qué es lo que nos fortalece, qué es lo que nos debilita, etcétera, etcétera. El Señor, cuando te saca del problema, lo que te está diciendo: ahora exáltalo, alábalo, cántale con alegría, con gozo, gózate en su presencia. El rey dijo estas palabras: el gozo de Dios, el gozo de mi Dios es mi fortaleza, es mi fuerza. Bendígalo. Si el enemigo logra tocar tus emociones, después de haberte librado del Señor, te alegraste por un momento y después te empieza a desanimar en el proceso, porque está trabajando en tus emociones y empiezas a perder tu cántico, tu alegría, tu gozo. Vienes a la casa de Dios y estás ahí escuchando y con nada conectas, porque estás bajo una presión fuerte. Las emociones y los sentimientos traen sobre la persona depresión. Los sentimientos te los trabaja el enemigo en una forma terrible, de tal manera que te angustias, tienes temor,
no encuentras paz, etcétera. Y es a esto que se debe de que se han multiplicado psicólogos y medicina tratando de ayudar al ser humano en sus emociones principalmente. Pero el Señor nos dice la forma como es que tú y yo podemos salir de esa oscuridad o de esa soledad en la cual nos encontramos. Cuando estemos en esa oscuridad o soledad, clamemos a nuestro Dios y Él nos escucha, nos libra de ese problema y nos pone, como dice su escritura, nos pone nuestro pie sobre piedra. El rey dijo: el gozo de Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y sabe a lo que se refería el rey cuando hablaba estas palabras? Se refería a que en los tiempos antiguos los ejércitos enemigos, cuando había una ciudad, siempre que venían a tratar de conquistarla, pues lo primero que iban a encontrar era la fortaleza que estaba rodeando la ciudad, el muro. El muro, y dependiendo del muro, de la fuerza de ese muro, era la seguridad que existía dentro del pueblo. Cuando usted entiende de que cuando el enemigo viene en contra suya con enfermedad, con miseria, con necesidad, con angustias de toda clase, problemas en la familia, etcétera, usted debe de entender que Dios es su muro. Pero ¿cómo es que Dios puede ser su muro? Si cuando está delante de Él usted lo alaba, es lo que le está diciendo. Clamas en tu angustia, yo te libro, pero esta es la recomendación: alábame por las maravillas que yo hago. Gózate en mi presencia. Va a decir, eso ya es una forma diferente. Escuche, los consejos de Dios todos son buenos y todos son amén. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Ahora, vamos a ver esto. El Señor los mete a la ciudad. En la ciudad el pueblo empieza a apartarse de Dios. Vamos a verlo esto en el Salmo 107, versículo 10 en adelante. Ya ahora, según la escritura según este cántico, el pueblo ya está en su tierra, ya está en lugares estables. Ya no andan caminando en el desierto. Ahora se encuentran en las ciudades que Dios les entregó. Salmo 107, versículo 10. Y en esa condición el pueblo empiezan algunos a apartarse, no todo el pueblo. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Fueron encarcelados por los sistemas de ese lugar. Luego el versículo 11 dice: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. En otras palabras, no siguieron el consejo, los mandatos de Dios. Entonces, estando en ese lugar ya estable, viviendo en esas casas que Dios les dio, ahora el pueblo empezó a rebelarse contra Dios, no siguiendo sus enseñanzas, no siguiendo sus mandamientos, no obedeciendo a su voz. ¿Y qué fue lo que acontece? Entonces el enemigo los pone en grilletes, los encierra. Dice: por cuanto algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Ahora, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Wow. Yo me quedé meditando un poco en eso. Señor llevó al pueblo de Israel a la tierra y les dio las casas que otros habían construido, los árboles que otros habían plantado, los ganados que otros habían creado. Y Dios les entrega aquellas riquezas y aquella abundancia. Pero algunos de ellos empezaron a desobedecer al Señor y no cumplir con lo que el Señor les había encomendado y les había ordenado. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Me llama mucho la atención lo que hizo el Señor. Y antes de mencionarlo una vez más, quiero decir algo. Nosotros siempre nos cuidamos del enemigo, la mayoría de los cristianos, del mal que lanza en contra de nosotros. Pero voy a mencionar algo que no tengo claro un porcentaje en la Biblia, pero lo voy a decir por lo que podemos entender las escrituras. Más del 90%, por decir un número, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, no son ataques que el enemigo inició. Él nos lanzó, nos puso trampas y eso, y caímos en ellas. Pero fue que Dios, nuestro Padre, se encargó de ponernos en esa situación para corregirnos. Si usted medita en algo, usando el ejemplo humano, en la mayoría de los casos, como personas,
si les preguntare quién fue los que le corrigieron más veces, ¿cuántas personas le han pegado? Vamos a usar ese término. Le han pegado a usted en más ocasiones. Lo han fajado en más ocasiones. Vamos a decir que algunos pues quizás en las calles les dieron muchos golpes, pero la mayoría de nosotros podríamos decir que fuimos más corregidos por nuestros padres que por la gente de afuera. ¿Por qué? Porque los padres nos corregían como a ellos les parecía correcto, ¿sí? Bueno, nuestro Dios siempre va a estar corrigiendo a sus hijos. Él dice en su palabra, en el libro de Hebreos, que Él corrige a los que ama. Cuando el pueblo de Israel subía de la tierra de Egipto y iba por el camino del desierto rumbo a la tierra prometida, entonces Balac llama a uno de los profetas de esa región llamado Balán para que maldiga al pueblo de Dios que viene, y parece que nada lo detiene. Todos los que se le enfrentan, a todos los destruye, porque la mano de Dios iba con ellos. Entonces Balán en 3 ocasiones hace el intento de maldecir al pueblo, porque así se lo pidió el rey Balac. Y en las 3 ocasiones, cuando empezaba a hablar palabras para maldecirlo, salían bendición de los labios de Balán. Total que terminaba bendiciendo al pueblo en lugar de maldecirlo. Y Balac se enoja muchísimo. Dice: te estoy pagando para que me maldigas al pueblo y ya 3 ocasiones me lo estás bendiciendo. Y luego Balán le responde: es que yo no puedo hacer algo en contra del Altísimo. Las palabras que yo salen de mi boca son palabras que pone el Altísimo en mi boca. ¿Cómo le hago? Entonces dice: pues tienes que buscarle alguna forma. Bueno, se le ocurre a Balán algo muy interesante. Y le dice: puesto que ningún enemigo puede vencer al pueblo de Dios, ya encontré la respuesta. Y se la da a Balac. Estoy parafraseándolo allí. Dice: ¿cuál es? Haz que las mujeres de tu pueblo se metan con los hijos de Dios, con el pueblo de Israel, y los impulsen, los influyen a que forniquen, a fornicar. Dice: ¿y qué voy a ganar con eso? En otras palabras, pues es que como nosotros no podemos, nadie les puede hacer daño al pueblo de Dios. El que sí los puede corregir es el Dios mismo. De manera que si tú haces que las mujeres vayan e influyan en sus varones, los van a hacer fornicar, y entonces Dios se va a enojar con ellos y Dios los va a corregir. Y déjeme decirle que exactamente como se lo dijo Balán, lo hizo Balac, y así aconteció. El pueblo de Israel empezó a fornicar con las hijas de los cananeos, y éstas los llevaban no solamente a fornicar en lo físico, sino también a fornicar con sus dioses. Y Dios aparece y destruye a muchísimos de ellos. Así, wow, no fue el enemigo nunca pudo vencerles. Y déjame decirte, el enemigo puede lanzar ataques desde el infierno hasta acá y no te puede hacer daño. Si tú caminas con tu Señor y escuchas el consejo de tu Dios, no hay enemigo que se pare delante y te pueda vencer. ¿Por qué? Porque Dios es tu muro fuerte delante de tus enemigos. Ahora veamos cómo dice la respuesta allí en el Salmo 107, versículo 10. Pues lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Vamos a hablar la segunda respuesta. Salmo 107, versículo 13. Perdón, se me pasó la expresión. Dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Al pueblo de Israel, después de estar en las casas habitadas, que ya las casas que Dios le había dado, entonces Dios se encargó, porque no le obedecían, les empezó a dar trabajo. Y la mayoría, cuando empezó a tener tanto trabajo, la bendición de Dios, y Dios se acostumbra mucho a decirlo por acá. Pero lo que empezó a acontecer es que poco a poco ese trabajo fue poniendo cargas sobre ellos, y los empezó a afligir, de tal manera que empezaron a afanarse, y después no encontraban paz y cayeron en esas prisiones que el Señor muestra aquí en estos versículos. Pero luego el Salmo 107, verso 13, este mismo escrito dice así: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Una vez más, bendígalos si lo siente en su espíritu. Y el mismo consejo viene de parte de nuestro Dios. ¿Cuál fue? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Segunda ocasión le está diciendo al pueblo: te he librado cuando te saqué de Egipto y te traje por el desierto. Te he librado estando ya aquí en la tierra, en tus casas, en tus bienes que yo te di, y has vuelto a caer en esclavitud. Ahora te he librado una vez más
Este es mi consejo: alaben a Jehová, alaben sus misericordias y sus maravillas. Amén. Bendígalo si lo siente, porque es algo porque lo que debemos alabar a nuestro Dios. Vamos a ver la tercera ocasión. En esta tercera ocasión ya estaremos terminando. Tercera ocasión es el Salmo 107, versículo 18. Estando allí, ellos vuelven otra vez a apartarse de nuestro Dios, vuelven otra vez a caer en el engaño. Pero ahora Dios les va a dar una extensión más detallada con respecto de cómo es que deben de alabarlo. Salmo 107, versículo 18. Su alma abominó todo alimento. Tenían bienes, estaban en la tierra, ya tenían riquezas, tenían mucho trabajo, tenían abundancia de las cosas. Dios los había prosperado más que ningún otro pueblo en la tierra. Y llegó un momento en que toda esta abundancia pues no los saciaba. Su alma, su mente, dice, abominó todo alimento y llegó hasta las puertas de la muerte. Yo hay veces que estamos platicando ahí con el hermano David y le digo de las bendiciones que Dios nos ha concedido, lo he mencionado aquí. De ellas es creo que una de las más importantes es el hambre que Dios nos ha dado. Amén. Es mejor tener hambre, le digo, es mejor tener hambre que tener abundancia de pan, porque de qué aprovecha tener ahí un manjares y un banquete y no tienes hambre. Y eso es lo que nos está aconteciendo acá en este país. Tenemos mucha abundancia y en algunos casos muchas personas ya no tienen hambre. Y si tienen hambre pues ya no pueden tomarlo, porque ya tienen tanto impedimento de los médicos que olvides, ya no comas esto, no comas aquello, no esto, no aquello, no toques esto, no toques lo otro. Y pues ahora tenemos que cambiar de mentalidad, cambiar el disco, el tape o lo que sea, porque ahora ya no podemos hacer todas esas cosas. ¿Sí? Los seres humanos tenemos que hacer esos cambios bruscos de tiempo en tiempo, de manera que hay que tener muchísimo cuidado. Amén. Pero vamos a ver qué es la respuesta que da en esta otra ocasión, la tercera vez. Salmo 107, versículo 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Estuvieron a punto de perecer, a punto de apartarse de Dios, a lo que se refiere el Señor, a punto de morir sin la misericordia y sin la cobertura de Dios. Pero versículo 19, me encantan esas expresiones en este capítulo. 3 veces lo dice con respecto del pueblo y una vez lo dice el Señor. Son 4 veces las que se dicen en este salmo. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Si algo sacamos de esta enseñanza en esta mañana es que cuando nos sentamos en problemas hay que clamar a nuestro Dios. Amén. Cuando estemos aquí, te invitemos aquí al altar para clamar. A veces vamos clamando a nuestro Dios y la gente está ahí, y personas que están en una grande necesidad están ahí, Señor, y no se escucha que están orando. Y les digo, pueblo, vamos a clamar. Y el pueblo tranquilito, calladito. Déjame decirte que cuando la persona ora de esa manera o está clamando de esa manera, es que realmente no hay una necesidad muy fuerte. Cuando hay una necesidad muy fuerte, una necesidad que ya está llegando, como está llegando de la lumbre a los aparejos, como decíamos en mi tierra, entonces la gente no se calla, la gente grita. Y que si la gente dice algo, que diga lo que se le antoje. Aquí el problema es mío y la resolución es mi Dios, de manera que yo voy a clamarle a mi Dios y no a la gente que me rodea. ¿Cuántos dicen amén? Y es natural, humanamente sabemos que gritamos cuando sintemos, ¿verdad?, que algo anda muy mal. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Déselo a nuestro Dios. En esta ocasión ya el Señor extiende algo, ya dice los sanó. Quiere decir, ya ahora sí les dio la victoria. Ya te sanó. Ya no vas a caer en el mismo hoyo. No vas a seguir cometiendo los mismos errores. Ahora el Señor, después de 3 veces, está diciéndole al pueblo, dice, y los sanó y los libró de su ruina. Qué lindo es cuando te sientes de esa manera. Señor, yo siempre tropezando en la misma piedra, como una vez me platicaba fue el hermano Francisco, el hermano Pastor García, no sé quién lo dijo, que había un creyente que venía de una provincia a la iglesia y para llegar a ella pues se venía en su burrito y tenía que pasar por unos terrenos, unas propiedades allí. El camino era muy angosto y en el camino, en una ocasión, pues había un pozo alguien hizo un pozo allí de mala cabeza o con mala intención, y entonces él caminando por ese estrecho, el burrito cayó en el hoyo y pues
pues ahí se queda sacándole. Entonces le dice el pastor entre la semana dice: ¿por qué no viniste a la iglesia, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, pastor, que venía bien, pues motivado y todo, y caminando, pasé por el estrecho X y pues ahí alguien abrió un hoyo allí, y pues ahí caímos con el burrito en el hoyo, pues y me pasé el tiempo sacando el burrito del hoyo. Ay, hermano, qué tragedia, pero qué bueno que estás bien, y etcétera, etcétera. Dice: bueno, viene el otro domingo, y el otro domingo viene el hermano de igual forma, y acontece lo mismo, vuelve a caer con el burrito en el hoyo. Y el pastor lo mira entre semana y le dice: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no viniste, hermano? Pues mire que veníamos bien, ahora sí veníamos hasta más temprano, pero sucede que volvimos a llegar al mismo estrecho y volvimos a caer en el mismo hoyo. Le digo al pastor: oye, hermano, algo está aconteciendo, aquí tienes que hacer algo. ¿Y qué puedo hacer? Pues una de dos: o tapa ese hoyo, mata al burro, pero tú tienes que hacer algo, porque si se está cayendo en el mismo, ¿verdad? Así me lo platicaba, a mí me acuerdo, hace mucho tiempo. Que no sea el mismo tropiezo, que no sea la misma piedra que nos impide llegar a la casa de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Envió su palabra y lo sanó, y lo libró de su ruina. Lo sanó. Ya no vas a volver a caer en ese hoyo. El Señor te sanó y te ha librado de ese mal. Ya no va a hacer efecto en tu alma. Vea el consejo de nuestro Dios. Aquí da un poco más de detalle, lo extiende más el Señor con respecto de la solución. Y dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Y luego en el versículo 22 agrega otra porción más que no había mencionado en los momentos anteriores, o en los lugares anteriores cuando los libró. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con bastante lloro y grito y tristeza. Y publiquen sus obras ¿cómo? Con júbilo. Déselo fuerte a nuestro Dios, iglesia. ¿Qué respuesta nos da el Señor? Esto me alegra mucho. Por eso yo, a mis 60 y algo de años, y no digo el algo, solamente mis 60, cuando estoy allí, yo alabo a Dios y brinco cuando se trata de brincar, cuando hay oportunidad, y aplaudo, chiflo, no sé si la palabra es correcta, sí, ¿verdad? Usar sonido con el aire, ¿cómo se dice? Silbar, gracias, hermana, silbar, así como los pájaros, ¿verdad? Como los silbar, qué bueno, hermana, qué buena expresión. Esas cosas, ¿por qué? Porque yo no estoy aquí, aunque pues debemos de ayudarnos mutuamente y no debemos de lastimarnos o hacernos daño, eso está claro. Pero cuando estamos aquí nos debemos de despojar de todo lo que nos asedia, de todo problema, lo que aconteció ayer o antier en la semana, de las dificultades, de las necesidades. Debemos de sacudirnos de todo lo que traemos, dejar todas vuestras cargas en Jesucristo y empezar a alabar a nuestro Dios. Mira, estás alabando a Dios, qué bonito, pero ¿qué pasó el día de ayer? Te miré haciendo esto. No, olvídate de eso. Olvídate de eso y alaba a tu Dios con fuerzas, con júbilo, con alegría, porque es Dios quien está recibiendo tu alabanza. Y al hacerlo se convierte en tu fortaleza. Amén. De manera que el Señor nos dice con detalle: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Hace muchos años, yo sé que el tiempo está pasando rápido, pero hace muchos años hicimos un movimiento, ya que habíamos ido para México a llevar la palabra, regresamos, y entonces mi esposa y yo con mis pequeños hijos fuimos a una iglesia, no teníamos iglesia donde congregarnos, y fuimos a una iglesia americana que está acá por, creo que era la Prut, si me hace que era la Prut, una vez Baker, todos ando muy lejos, Baker, fuimos a una iglesia por la Baker. Sí, ya me acuerdo dónde está esa iglesia. Y todo tan bonito, tan bien organizado, y que empieza el cántico, todo parecía muy profesional. Y había momentos en los que si usted dejaba caer un alfiler, se escuchaba el ruido del alfiler, todo. Y llegó un momento donde se estaba, no sé si estoy mezclando las dos iglesias donde fuimos, pero estaba participando de la cena. Y andaba una mosca por ahí, y usted escuchaba esa mosca como que fuera un avión de 4 motores, ¿me entiende? De tan silencio que estaba aquello.
Yo ni había estado en algunos funerales, nunca había estado en un funeral que estuviera tan silencio y tan bien organizado. Y me estaba asfixiando dentro, porque no había nadie que hiciera el ruido. Todo estaba perfecto. Las hermanas bien con sus copetes, bien peinados. Ni un pelito se movía de ellas allí. Los hermanos con su traje y sus corbatas, pero parecían de esos maniquís que están en los aparadores. Y ya le digo a Rebeca, ¿cómo se te hizo, Rebeca? Bueno, es que, ¿sabes qué? Déjame salir porque me estoy ahogando. Cuando usted va a la casa de Dios, ¿cómo puede estar su Dios allí, el ser creador del universo, la majestad, y usted no poder expresar algo? O una de otras, o se aviva para gritar y darle gloria, o se muere, ¿me entiende? Pero algo tiene que acontecer. Amén. Y el Señor nos dice: publiquen sus obras con júbilo. Con júbilo. Amén. Ya termino. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. Así que terminando ya con la expresión, mientras el grupo pasa por acá, Jesucristo lo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les invito a que se pongan de pie en este momento. Algunas cosas que yo quisiera que, de las muchas palabras que a veces uno habla aquí en este lugar, que usted conservara en su corazón. Primeramente, que si está teniendo problemas, la solución es nuestro Dios. Y aunque suene un poco trillado, pero esa es la solución. No existe otra solución para el problema. Es correr a nuestro Dios, clamar a Él, y si clamas, Él va a contestar a nuestro clamor. En su angustia clamaron a mí, yo los oí, yo envié mi palabra, los sané de su mal y los libré de su ruina. Amén. Número 1. Número 2 es que debemos de alabar a nuestro Dios. Debemos de alabar a nuestro Dios cuando estemos aquí en su casa. No te preocupes de lo que pueden decir por allí el hermano o la hermana. Si cantas bonito, cantas feo, al final de cuentas ni se escucha. Tú dale gloria a nuestro Dios, porque Dios va a recibir tu canto conforme la intención y el anhelo y el fuego de tu corazón. Él lo va a recibir. El otro día platicaban unos hermanos conmigo y me dice: oiga, un hermano técnico, hermano Mar, me preguntaba: ¿cómo es que todos sus hijos son cantantes? Y también mi esposa, le digo, canta muy bonito. Bueno, ¿y usted? Pues yo me les pego, pero ando por ninguna parte, no doy una. Entonces, ¿dónde viene eso de cantar sus hijos? Pues no tengo ni idea, pero hay que preguntarle eso al Señor, ¿verdad? Pero yo lo único que sí, yo sé que si elevo mi cántico, aunque no esté muy bien organizado, aunque no vaya con la nota correcta, lo importante es hacerlo con el corazón. No para que dirija al pueblo, pero sí para estando haciéndolo allá. Si yo no sé cantar, no voy a dirigirlos a ustedes aquí. Pero estando allá, como no estoy dirigiendo más que a mí mismo, yo puedo gritar y, ¿me entiende?, y gozarme en su presencia. Usted puede hacer lo mismo, porque así me lo dice el Señor, y el Señor me va a bendecir. Tercera cosa, mientras está ahí, le invito a que cierre sus ojos unos momentos, tan amable. La tercera cosa es con la que iniciamos. La dijo Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tus emociones te van a pelear en contra de ti mismo. Van a luchar, tratando de informarte que no está Dios contigo. Como se lo decían a David cuando lo perseguía a su hijo Absalón, y le decían los descendientes de Saúl: mira que Dios está dando lo que merecías, hombre sanguinario, le decían a David. Y aventaba rocas sobre David, en dirección a David, etcétera. Y David seguía adelante. Y el hombre le decía: ¿dónde está tu Dios?, le decían algunos. Y él escribió este salmo donde él dice: mi Dios está en medio de nosotros. Todo lo que Él ha querido hacer ha hecho. Nosotros somos ovejas de su prado. En otras palabras, Dios está en el lugar que Él prometió estar. Y según el Mateo,
Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estás necesitado, estás siendo perseguido, estás siendo acusado, estás en necesidad, enfermo. Dios está ahí contigo. Es verdad que tienes ese problema, sí, pero antes de que tuvieras ese problema, Dios ya estaba ahí contigo. Y ese problema se va a ir y Dios sigue contigo. Así lo prometió el Señor. Mientras mi hermano Miguel con el grupo nos ayuda con una estrofa, yo les invito a que pasemos a este altar y nos presentemos delante de Él. Y si en algún momento has tenido angustia o temor o no has sentido a Dios por ningún lado, déjame decirte que eso échalo a un lado y abrázate de lo que Él dice. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Abrázate de eso. Abrázate de su palabra. Digámosle: mis ojos cerraré. Yes. ¿Tienes alguna necesidad? Vente a este altar. Hoy es un momento de que tú y yo podemos clamar. Dios está aquí. Te busco confiando que te adoramos, Padre. Me encontrará. Santo eres Dios. Olvido mis problemas. Tú eres mi respuesta. Eres grande, sobre todo estás. No hay nadie como tú. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Él es Dios, está aquí, es real y me ama. Él es Dios. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.